Bueno, vamos a ir de lleno a la palabra y quiero que me acompañen a la escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, 27. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice así: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Amén. ¿Me acompañan a orar? Padre, en esta hermosa mañana, Señor, te damos gracias porque bueno eres tú, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque tú nos permites ser parte de tu iglesia en esta tierra, Señor, y ser colaboradores para la extensión de tu reino. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra, de tu escritura, Señor, nosotros somos instruidos en esa verdad presente, en lo que ahora somos en Cristo Jesús y ese precioso regalo de la paz que tú nos das en Él. En Cristo Jesús, amén. Y bueno, aquí nos está hablando el Señor Jesús acerca del regalo de la paz. Dile al que está a tu lado, ya tienes la paz de Dios, ¿sí? Ya tenemos esa paz de Dios. ¿Qué hacemos con ese regalo? Cuando nos dan un regalo, ¿qué hacemos con él? Dependiendo del regalo, ¿verdad? Pero por lo regular, ¿qué nos regalan? A ver, ¿qué es lo que comúnmente, no reciben regalos? ¿Sí? Ropa, flores, ¿qué más? Chocolates. ¿Pero qué hacemos con los regalos? Los presumimos, dice, los disfrutamos, ¿verdad? Los usamos, les damos un uso. Si son chocolates, los disfrutas. Si son flores, también las disfrutas. Si es ropa, pues también la portas, ¿verdad? Porque es algo, un obsequio que has recibido. Pues de la misma manera, Papá Dios nos ha regalado un regalo que es la paz. Y esa paz la encontramos en Cristo. Entonces dile al que está a tu lado, disfruta esa paz. Ahora, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han experimentado ansiedad? ¿Qué pasa? Porque la ansiedad es lo contrario a la ¿qué? A la paz, ¿cierto? La ansiedad es un problema que todos enfrentamos. Los que no levantaron la mano son mentirosos, ¿sí? Y el pecado no, están ahí pecando, el pecado no es de Dios. La ansiedad es un problema que todos enfrentamos en un momento u otro, ¿sí? En cualquier tipo de situación. La ansiedad es una palabra que se refiere a la incertidumbre de lo que puede suceder, pero también es una palabra que nos causa miedo, ¿verdad? Angustia. ¿Por qué? Porque no sabemos, es miedo a lo desconocido, ¿cierto? Es una incertidumbre o miedo a lo desconocido. Sin embargo, ya poseemos este regalo de la paz. Y cuando viene la ansiedad o cuando viene la angustia o cuando viene ese miedo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer, doctor Alma? Recurrir a la paz de Cristo. Pero ¿cómo recurro a esa paz de Cristo? Ahí es lo que vamos a ver hoy en esta enseñanza, ¿sí? En hebreo, la palabra paz significa shalom y se utilizaba como un saludo también, ¿sí? El shalom o la paz de Dios. Pero para nosotros no tiene que ser un saludo, tiene que ser una realidad, ¿sí? En griego se traduce como eirene, que significa también la presencia de Dios y su reino, significa entereza, solidez, bienestar, unión con Dios, ¿sí? Ahora, en este nuevo pacto en el cual nosotros hemos sido trasladados a través de la obra consumada de Jesucristo, esta paz, Irene, tiene que ser una realidad, porque ya tenemos una unión con Dios. Entonces, de esa unión con Dios tenemos que crecer en una solidez,
en una entereza para poder experimentar esa paz. Porque yo sé que cuando viene la ansiedad o el miedo o vienen los problemas, no nos acordamos mucho de esta paz, ¿verdad? Desgraciadamente, dice por ahí el dicho, mal dicho, nos ahogamos en una gota de agua, ¿sí? Pero vamos bien, ¿sí? Entonces, la paz es una gran bendición o un gran regalo que hemos recibido a través de Jesucristo. Como la iglesia en este nuevo pacto, nosotros tenemos que experimentar esta paz. Sabemos que esta paz también proviene de la justicia que Cristo ya nos ha otorgado a través de la obra consumada. Recuerden que cuando Él hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, nos dejó en paz para con Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cada uno de nosotros, dice la Escritura, que éramos enemigos de Dios. Y por lo tanto no teníamos paz para con Dios. Éramos sus enemigos. ¿Por qué éramos sus enemigos, Joaquín? Porque estábamos todavía con la naturaleza pecaminosa. Exacto, porque poseíamos una naturaleza pecaminosa, adámica, caída. Y Dios no tiene comunión con el pecado, ¿sí? Por eso dice la Escritura que nosotros éramos enemigos de Dios. Gracias a esta obra consumada en la cruz y gracias a ese amor de Dios que Él ofreció en sacrificio a su Hijo, nos ha dado paz a través de esta obra de Jesucristo. Ya que por la fe en Cristo Jesús hemos sido justificados y por lo tanto estamos en paz con Dios. La justificación que ahora cada uno de nosotros posee es por Cristo. No es una justificación que cada uno de nosotros hayamos logrado, ¿verdad? Porque nuestras obras, dice la Escritura, que son como trapos de inmundicia delante de Dios. La única obra perfecta y que otorga esa paz para con Dios es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Vamos bien entonces? Entonces, la antigua creación no experimenta la paz de Dios, pues ellos son enemigos de Dios. Eso ya quedó claro. Algo que tenemos que considerar es que aún en Cristo, dile al que está a tu lado, aún tú y yo, tenemos tiempos difíciles. ¿Se acuerdan que el pastor hace 8 días nos habló de los desafíos? ¿Sí? Que son esas metas o lo que tenemos que lograr, pero también cada uno de nosotros pasamos por tiempos difíciles, pasamos por conflictos, sí, ¿verdad? Pasamos por aflicciones también. Entonces, esto no es algo nuevo, y Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, mas confiad. Ese confiad dice: yo he vencido al mundo, ¿sí? Entonces, estas aflicciones presentes son pasajeras, son solamente momentáneas. Algunos de nosotros cuando las estamos atravesando diríamos: ay, no le veo para cuándo, no veo cuándo se va a concluir este tormento o esta angustia, ¿no? Esta ansiedad. Muchos de los que hemos experimentado este tipo de situaciones, pues no miramos el final, pero la Escritura nos da ese consejo y nos dice: estas aflicciones son pasajeras. Entonces, respiramos y confiamos en Papá Dios, ya que tienen un tiempo de caducidad. Entonces, iglesia, tenemos que recordar que en Cristo ya tenemos este regalo de la paz. Tenemos que echar mano de esa paz que Dios nos ha dado. Amén. Entonces dice: recuerda que el que tiene al Hijo tiene... No, ¿qué dice la Escritura? El que tiene al Hijo tiene la vida, y una vida eterna, ¿sí?
Y entonces esta certeza, esta confianza de que ahora nosotros ya tenemos una vida eterna, nos debe de traer ese consuelo, ese descanso de todas estas aflicciones que pudiéramos estar experimentando. Más adelante yo les voy a dar un ejemplo y un testimonio de alguien que ustedes me apoyaron a orar por él y que gracias a Dios ya está mejor. Entonces dice, tenemos que echar mano de esta vida eterna. Esta vida eterna es presente, es ahora y también es para siempre. Amén. Entonces vamos a ver lo que nos dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, 18. Tenemos que echar mano de esta vida eterna. Ya tenemos ahí. ¿Quién le quiere dar lectura fuerte, por favor? Que me apoyen, ahí están en las pantallas. Adelante. Me dice, no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces yo les decía hace ratito, cuando nosotros estamos en conflicto, en la angustia o en la situación difícil, incómoda en la que pudiéramos estar experimentando, decimos, pues no veo para cuándo, ¿verdad? No veo cuál es la solución, o me estoy desesperando por estar mirando solamente el problema. Y el apóstol Pablo nos dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por esas situaciones, recurramos a lo eterno, a la vida eterna que ya poseemos, a esa vida que es la vida de Cristo que está en nosotros, y a Él vamos a pedirle esa ayuda, esa fortaleza, esa dirección a través del Espíritu Santo, ¿sí? Debemos echar mano de la vida eterna que es para nuestro diario vivir. ¿Y dónde encontramos ese consejo, esa ayuda? Pues en la Escritura, ¿sí? En la palabra de Dios. Debemos vivir cada minuto con la seguridad de que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, porque ya poseemos esa vida eterna. Acompáñenme a darle lectura a Colosenses 3, del 1 al 4. Entonces tenemos que vivir cada minuto con la seguridad de que nuestra vida está escondida en Cristo, ¿sí? Y la Escritura nos dice ahí, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces tenemos que concentrar nuestra atención en las cosas de arriba, en el diseño de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios me dice que ahora yo tengo, en lo que Dios me dice que ahora yo puedo lograr por el poder de su Espíritu Santo, que actúa poderosamente en mí y a través de mí, ¿sí? Porque cada uno de nosotros estamos experimentando situaciones que nos llevan de gloria en gloria, porque dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar Cristo? Pues como yo afronto las situaciones difíciles, como mis hijos ven cuando estoy afrontando una situación de enfermedad, como mis hijos ven que cuando yo estoy afrontando una situación difícil, un problema familiar, qué es lo que yo estoy modelando, qué es lo que yo estoy hablando, qué es lo que yo estoy diciendo. Si yo estoy desporticando cosas que no,
pues no va a ser algo que esté edificando o que esté modelando un diseño de acuerdo a la Escritura. En cambio, si me ven orando, confiando en Dios, siendo fuerte, perseverando, declarando la palabra, diciendo Dios dice que Él no nos abandona, Dios dice esto en su Escritura, es como yo voy a estar modelando el diseño. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos bien? Dice, ahora en esta vida nueva que el Padre nos ha dado, nuestra responsabilidad es ser en todo momento conscientes de la unión y vivir en paz. ¿Sí? En esta paz que está refiriéndose a la posición en la que Cristo nos ha colocado delante del Padre, que es de justificados. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos de aquí todavía cometemos errores o erramos al blanco? Ahora, cuando erramos al blanco, cuando cometemos un error, la regamos, ¿cómo nos sentimos? ¿Experimentas paz ante esa situación? No. ¿Qué deberíamos de experimentar? Paz, lo contrario, ¿no? Pero ¿qué experimentamos? Nos sentimos mal, nos sentimos condenados, nos sentimos, híjoles, y eso que voy a la iglesia los domingos, y eso que estudio la palabra, y eso que escucho las prédicas. No, mi condición ya no tiene que ser la de un pecador, porque así fuimos adoctrinados anteriormente, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hacíamos sí estaba en contra de Dios y que Dios estaba enojado con nosotros. No, Él sabe de hecho que erramos al blanco y sabe que seguiremos errando al blanco, pero la actitud de Dios ya no es de estar enojado con nosotros. ¿Qué nos dice la Escritura o qué nos deja ver la Escritura en cuanto a Dios para con nosotros? ¿Quién me dice? Cuando cometemos alguna falta, ¿qué nos dice el Señor? ¿Nadie sabe esa Escritura? Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. ¿Quién es el que aboga por nosotros? Jesucristo. Entonces, cuando nosotros cometemos una falta, tendremos que entonces que estar en paz y confiar que abogado tenemos para con papá, a Jesucristo el justo. ¿Y dónde está Jesucristo? En nosotros. Entonces, ¿por qué nos sentimos mal? ¿Por qué lejos de abrazar y correr a papá, nos alejamos de él? Nos escondemos. Hacemos lo que Adán y Eva hicieron en el principio, cuando le fallaron a Dios. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Tuvieron miedo y se escondieron. Y desafortunadamente, aún en la iglesia hay mucha gente que todavía actúa de esa manera. Pero Dios no es así. Dios sabe lo que nosotros estamos pasando y Él nos dice, yo ya te he dado a mi Hijo, que Él es el todo para ti. Entonces tenemos que estar conscientes de esta unión y vivir en paz, porque ya estamos en paz con Dios. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14-13, nos dice el apóstol Pablo, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Si tú lees todo el contexto de esta porción de la Escritura en Corintios 14, habla de cómo la iglesia de Corintios estaba teniendo un desorden, queriendo hacer las cosas a su manera. Unos profetizaban, unos hablaban en lenguas, unos hacían muchas cosas y decían, porque yo hago esto, estoy bien con Dios, porque yo hago lo otro, estoy bien con Dios. Pero aquí el apóstol los exhorta y les dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Amén. Y el mismo apóstol nos describe claramente cómo debe de ser este orden, y nos los da en Colosenses 3, del 12 al 17. Y aquí nos está hablando a la iglesia nuevamente. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios estamos aquí? Amén. Santos
y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra, de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo esto que te acabo de leer es lo contrario a lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo. No lo vamos a leer porque sería casi capítulo y medio, pero tú en casa lo puedes leer. Entonces aquí está diciendo cómo es que como iglesia, todas esas características de iglesia que nosotros tenemos que poseer. Si la vida de Cristo ya nos está gobernando, dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Ahora recuerden que gobierno significa señorío, ¿sí? Que Jesucristo sea verdaderamente nuestro Señor, el que gobierne nuestras vidas. Y cuando nos presentemos ante problemas, dificultades, pues que podamos manifestar todo lo que acaba de describirnos el apóstol Pablo aquí en la carta a los Colosenses. Y yo tengo aquí en mis notas, dice, hay una gran diferencia entre quienes están dispuestos a obedecer diariamente y quienes solo quieren obedecer cuando necesitan salir de una dificultad. Dile al que está a tu lado, wow, eso es fuerte, ¿sí? Porque aquí nos está hablando de cómo es que tenemos que vivir diariamente, no solamente para salir del apuro, no solamente para salir del problema, ¿verdad? O no solamente cuando tengo ya el agua hasta aquí, hasta arriba, hasta el tope. Hay una gran diferencia entre quienes están dispuestos a obedecer diariamente y quienes solo quieren obedecer cuando necesitan salir de una dificultad. Ciertamente Dios muestra a la gente cómo salir de los problemas. Díganme ustedes, ¿cuándo Dios no los ha ayudado en sus broncas? Siempre. Dios es bueno siempre. Dios es fiel siempre. Dios es bueno y es amor siempre, independientemente de lo que tú y yo hagamos. Si no le hacemos caso, Dios es bueno. Si le hacemos caso, Dios es bueno, porque su esencia es amor. Entonces Dios muestra a la gente cómo salir de los problemas, pero, ahí está el pero, el disfrutar de las bendiciones son solamente para aquellas personas que deciden vivir para Él de todo corazón, ¿sí? Pero el disfrutar las bendiciones son para aquellos que han decidido vivir para Él de todo corazón, haciendo de la obediencia un estilo de vida, alineándome al diseño de papá. Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice Filipenses 4:7. A ver, ¿quién le quiere dar lectura? Fuerte, Madian. ¿Sí? En la pantalla está. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus
pensamientos en Cristo Jesús. Cristo nos dejó una paz, dice que es extraordinaria. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Esa es el tipo de paz tan extraordinaria que Dios nos cuida, dice, cuida su corazón y sus mentes mientras vivamos en Cristo Jesús. Mientras vivamos en Cristo Jesús, la palabra nos afirma que esta paz protege nuestros corazones y nuestros pensamientos de todo aquello que vaya en contra del conocimiento y del propósito eterno de Dios, ¿sí? ¿Cómo puede venir un pensamiento negativo que vaya en contra del propósito de Dios? ¿Quién me puede decir? ¿O cómo han ustedes experimentado pensamientos que van en contra del conocimiento de Dios? En contra del diseño de Dios. No me digan que no han experimentado eso. A ver, Joaquín. Puede ser también cuando conocemos a una persona en un negocio. Puede ser, ¿verdad? Tú experimentas ese sentir que va en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Cambiar de persona, buscar otra persona. Otro ejemplo que vaya en contra del conocimiento de Dios. Samara. Pudiera ser también Todos esos tipos de actividades van en contra del conocimiento de Dios y en contra del propósito eterno de Dios. Por eso dice, mientras vivamos en Cristo Jesús, la palabra nos afirma que experimentamos esta paz. Y esta paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero hacer algo en contra de Joaquín y yo tengo un negocio con Joaquín, esa paz de Dios me va a decir, oye, eso ya no pertenece a tu vida. La deslealtad ya no pertenece a tu vida. Ya no es parte de ti. Si antes a lo mejor lo hacía, ahora en Cristo ya no. ¿Sí? ¿Qué nos dice el que robaba cuando fue Zaqueo? Apenas nos compartió también el pastor acerca de Zaqueo, ¿verdad? El que estaba robando, saqueando, dice, cuando viene Cristo a su vida, ¿qué hace? Le voy a devolver lo que les he robado, dice, y hasta cuadruplicado más. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras busquemos alinearnos, cultivarnos, seremos iluminados y andaremos en la mente y el entendimiento de Cristo. Pero si tú nada más vienes con una actitud de religioso, de voy porque voy a cumplir con Dios, de que voy porque tengo que escuchar la Escritura, de que voy porque si no el pastor se va a enojar conmigo, de que voy porque pues ya no he ido. No, esa no debe de ser nuestra actitud, sino que debemos buscar alinearnos, cultivarnos, para ser iluminados y andemos en la mente y el entendimiento de Cristo. Cuando yo hago esto, la ansiedad, los miedos, la angustia, las inseguridades, los complejos, todos esos crisis de desespero van a pasar. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos está alimentando y alineando a su diseño eterno. Amén. Entonces significa que podremos amarnos y amar a los demás. Porque si nosotros no nos amamos, no vamos a poder amar a los demás. No puedes dar lo que tú no tienes. Significa que seremos responsables en el mandato de ir y compartir la palabra de Dios, responsables en llenarlo todo de el verdadero evangelio de Jesucristo.
Porque en la medida que yo estoy siendo alimentado, cultivado con la palabra de Dios, yo voy a poder ser portador de esas buenas nuevas, de esas buenas noticias para traer a otras personas que experimenten esa paz con Dios. Porque decíamos hace ratito, la gente sin Cristo, la creación que no ha experimentado un nuevo nacimiento, son enemigos de Dios y no están experimentando su paz, que es verdadera y duradera. Amén. Entonces yo tengo que ser entonces ese portador de ese evangelio, tengo que ser portador de esas buenas nuevas para que Cristo sea manifestado a toda criatura. No hay duda de que en Cristo no temeremos, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de dominio propio. Y concluimos entonces, ¿cómo estamos disfrutando de ese regalo de la paz? Analízate y piensa, ¿cómo estamos disfrutando ese regalo de la paz? ¿En verdad lo estoy disfrutando? ¿En verdad estoy tomándolo o solamente estoy siendo una persona religiosa? Amén. Entonces oramos dando gracias al Padre por este tiempo. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción. Gracias, Señor, porque día a día tú nos das esa palabra que nos nutre, que nos lleva a ser cada día redireccionados en tu propósito eterno. Mi Dios, ayúdanos a vivir sabiamente, a ser conscientes de la guianza de tu Espíritu Santo en todo momento, sabiendo que tu paz guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra que nos instruye, que nos edifica en la verdad. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.